Señoras y señores, ya se preparan los invitados. Refrescan la memoria y ponen a punto los sentidos para hablar de Quito, de las cosas que hace la gente y de la gente que hace las cosas. Hablemos de Quito, un testimonio vital, ameno y profundo de la gente. Con la conducción de Rodolfo Muñoz, bienvenidos. Saludos cordiales, amigas y amigos. Empezamos. Hablemos de Quito, de sus cosas y de su gente. Las plantas que ancestralmente crecen en un territorio forman parte del patrimonio de tu ciudad o de tu país y es indispensable conocerlas y cuidarlas. En la historia de la humanidad, por desgracia, el ser humano destrozó lo que encontró a su paso. Por ello, muchas plantas desaparecieron y otras están a punto de desaparecer, privándonos no solo de su ornamentación, sino sobre todo de sus usos para la salud y la vida. Contradictoriamente hay especies introducidas que devoran a las nativas. Una de ellas se llama Susana. Hablaremos de estos temas apasionantes con el biólogo, naturalista Carlos Roales, investigador, docente universitario, historiador y autor de un libro indispensable titulado Plantas de Quito, la vegetación original de una ciudad siempre verde. Bienvenido, Carlos. Empecemos con esta especie introducida que algunos la llaman a secas Susana, otros más indulgentes la llaman Susanita. ¿De dónde apareció? ¿Quiénes la trajeron a Ecuador? ¿Qué nos está haciendo? Bueno, muchas gracias primero por esta invitación. Esta planta es una planta ornamental, ¿no? Hay que saber eso, que se utiliza en varios países en jardinería. Esta planta es originaria del este de África, de Etiopía, de Kenia. Se sabe que ese es el centro de origen de esa planta. Pero en el pasado, sobre todo los europeos, se movieron por el mundo recolectando y buscando no solo plantas medicinales, sino también plantas para ornamentación. Uh-huh. Porque desde el siglo XVIII o antes había gusto ya por la jardinería en Europa, ¿ya? Entonces esa es una de las razones básicas por qué esta y otras plantas se movilizaron de su centro de origen hacia otros continentes, otros territorios, habiendo algún rato llegado acá al Ecuador, probablemente también como ornamental. Uh-huh, ¿sí? Uh-huh. ¿Quiénes pudieron haber promovido su implantación en estos territorios? Se sabe que antes de que haya este pueblo aquí cercano a Quito, que es Nayón, ya prácticamente un barrio de Quito, ¿no?, que se dedican a la producción de plantas ornamentales, a la jardinería. En el pasado hay que saber que los diplomáticos, las esposas de los diplomáticos, traían plantas de sus misiones y les gustaba y traían en la maleta y llegaban a sus jardines, ¿no? Esa es una de las maneras como han venido muchas de las plantas, de las primeras plantas ornamentales acá a la sierra del Ecuador, ¿no? Esa es una manera, pero luego, como les digo, hay viveros, hay zonas de producción de plantas donde sistemáticamente se producen, se venden para esos usos. Entonces, en los viveros de Nayón, sobre todo, se vende, se promueve muchas ornamentales, entre esas a la que se denomina Susanita. En realidad, esta enredadera lo que hace es treparse sobre otras plantas y cubrir totalmente. No es una planta parásita, no es que va a sacar, qué sé yo, unos zarcillos por las que le estrangule a otra planta y le chupe y le mate por eso. No, lo que va a hacer es cubrirle totalmente y va a impedir la fotosíntesis de la planta cubierta y así les llega a matar. Es así de grave. Es como poner una
una tela o un plástico negro sobre una planta por meses, ¿qué va a pasar? La planta se muere porque no le llega el sol y no va a haber fotosíntesis. Entonces esa es la razón por la que es tan grave la afectación de esta planta sobre otras plantas, ¿no? Es casi como un parásito. Es una planta que invade. En realidad es que el parásito debería absorber la savia. Es como un piojo o una sanguijuela que chupa y mata, y hay plantas parásitas en sí, es decir, que llegan a afectar el sistema vascular de las otras plantas y les matan, pero esta no es el caso. No le afecta el sistema vascular, solo le cubre y le estrangula. Entonces, a veces sí, en tallos muy delgados sí le puede estrangular la planta. ¿Y por qué, ¿no?, cumple este papel tan deplorable, Susanita? ¿Qué le hemos hecho para que nos castigue de ese modo? Lo que pasa es que las plantas que son introducidas de otros lados a veces se adaptan de una manera tal que pasa esto. Pero ¿por qué se adaptan? Sería la pregunta, ¿no es cierto? Una de las razones básicas es porque se trae, en este caso, una planta, porque ha habido casos donde se trae otros organismos también, ¿no? Insectos o nematos o otros organismos, o por ejemplo las ratas también, que son introducidas, ¿no? Y si no se introduce con ellas los enemigos, entonces la planta pues se multiplica. No hay equilibrio. No hay equilibrio, exactamente. Como no tiene enemigos, la planta se desarrolla a su antojo. Hay que decirle a la gente, cuando circula por un parque, cuando está cerca de una quebrada, en los terrenos que están despoblados también, esta Susanita trepadora aparece bella, bellísima, alegra incluso la vista. Se puede ver un espectáculo bonito, pero a ver, ¿dónde está Susanita? ¿Está en las ciudades andinas? ¿Está en las ciudades costeras? De lo que yo he observado, se ha visto en las ciudades de la sierra, en Quito, por ejemplo, pero también hacia el noroccidente, en Pacto, por ahí hay zonas bien afectadas, ¿no? Que ya es una zona más caliente, más abrigada, ¿no? Pero como invasiva está muy grave aquí en la sierra central en general, ¿no? ¿Y ocurriría ocurre lo mismo en otras ciudades andinas de nuestra región, en otros países andinos de nuestra región? Por supuesto. Y aquí al lado nomás, en Colombia tienen el mismo problema, ¿sí? Lo interesante en Colombia es que se han puesto a investigar la posibilidad de ver algo que le controle a esta especie nociva, ¿no? Y allá ya han encontrado un hongo que es específico de esta especie, que también lo han encontrado hace poco, en el 2019, ya en Europa, pero a ellos les preocupa porque les afecta su planta ornamental, que no es invasiva ya, porque por las 4 estaciones no tiene el mismo comportamiento esta planta, sobre todo en las zonas más al norte de Europa, ¿no es cierto? Y allá se preocupan de esa enfermedad porque les afecta a la planta. Pero acá nos interesa conocer alguna enfermedad o algún parásito que le afecte a la planta y comience a ver ese equilibrio que dijimos que está perdido, ¿no es cierto? ¿Y Colombia podría aportar con este conocimiento para controlar esta plaga en Ecuador? Bueno, de lo que conozco, porque he revisado algunos documentos y siempre hay que valerse de eso, ¿no es cierto? Para cualquier desarrollo, para cualquier trabajo, hay que apoyarse con los resultados de investigaciones científicas y no simplemente lo que dice por ahí información X o Y de internet, ¿no? Entonces, en Colombia, en la zona de Antioquia, ya han hecho estudios de varias especies que para ellos son un problema, ya sea como malezas en agricultura y en este caso como planta invasiva, igual que acá. Y dentro de los organismos que han encontrado, en realidad son 2 hongos que han encontrado en Susanita y
uno de esos se denomina Alternaria thunbergiae. Alternaria es un género de hongo que afecta plantas, ¿ya? Por ejemplo, en la papa hay una Alternaria solani. Pero en esta planta hay otra especie de Alternaria que es Thunbergiae por el nombre del género de la planta nociva, que es Thunbergia. Esa es la razón de por qué es Alternaria thunbergiae. Y claro, la Alternaria thunbergiae es originaria de la zona de origen de la planta. Entonces, por alguna razón, a Colombia ha llegado o está ahí presente una enfermedad que es normal en esa planta en la zona de origen. Y eso es buena noticia para nosotros porque podría comenzar a ayudar a bajar ese problema, ¿no? Es una tarea pendiente entonces que tenemos aquí desde el punto de vista ambiental, ¿no? ¿Y qué tipo de pérdidas económicas, ambientales en el mediano y largo plazo puede generarnos una Susanita incontrolada? Antes de responder eso, debería aclarar algo más sobre este hongo, porque van a decir, bueno, por un lado dirán, puede ser una solución, ¿cierto? Pero siempre viene la pregunta que me hacen, ¿y no será que ese patógeno, porque es un hongo que va a afectar y eventualmente puede no necesariamente matar a la planta, pero puede dañar mucho las hojas de la planta, ¿no? Y la pregunta es, quizá ese patógeno puede afectar otras plantas parecidas a la thunbergia. Puede ser. Esa es una legítima duda, ¿eh? Exacto, puede ser. Entonces, este tipo de trabajo no es tan simple, ¿no? Esto se llama control microbiológico. Y ha habido algunos casos en el mundo donde sí se ha controlado plantas usando patógenos, ¿ya? De hecho, en Galápagos se está estudiando cómo controlar la mora con patógenos. Pero hay que evaluar. Por ejemplo, habrá que evaluar en estas zonas donde hay la afectación de esta planta invasiva, primero recoger o conocer especies de la misma familia botánica, por lo menos, porque del mismo género no hay, y tocaría evaluar si hay algún efecto de ese patógeno sobre esas plantas, y luego de descartar que hay una afectación, ahí proceder con este método de control biológico. Esta planta hay que saber que se multiplica por dos vías, ¿ya? Por vía vegetativa y por vía sexual, es decir, las semillas que produce multiplican la planta, pero también los brotes, es decir, pedacitos de la planta puede regenerar nuevas plantas. Ahora, de lo que he revisado también sobre estudios que se han hecho sobre esta especie, hay otra cosa que aparentemente influye en el hecho de que esté tan adaptada y que se esté dispersando tanto. Y es, en la naturaleza hay ciertos hongos que de manera simbiótica se asocian con las raíces de las plantas. Esos hongos se denominan micorrizas. 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 ¿Y qué es un organismo simbiótico? ¿Qué es la simbiosis? Cuando dos organismos se benefician mutuamente, se está hablando de una simbiosis. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Esta planta invasiva, no me quiero referir a esta ya como Susanita por respeto a las Susanas de nuestra ciudad. A todas las Susanas del mundo. Exacto. Vamos a hablar de esta planta invasiva. Tiene una asociación micorrítica. Es decir, ¿qué es eso? ¿Cómo funciona esa asociación? Hay un hongo
que se mete en las raíces de la planta, pero no le afecta. Más bien, ese hongo, como produce lo que se llama micelio es como unas extensiones, como unas telarañas que producen los hongos de este tipo. Entonces, además de su raíz propia, este hongo funciona como una raíz adicional que le ayuda a absorber nutrientes y agua de más lejos. Entonces tiene todas las de ganar. Entonces mucha gente, de lo que me he puesto a revisar de esta planta, porque siempre he estado interesado en ver cómo manejar, porque yo he participado en estos proyectos de tratar de desarrollar los controladores biológicos del amor en Galápagos, entonces conozco del tema. Entonces sabemos que es una buena planta que se asocia a estas micorrizas. Eso desde el punto de vista agronómico es interesante, ¿no? si no le queremos satanizar totalmente a esta invasiva, porque yo podría tener en macetas de esta planta y fácilmente puedo producir esos hongos en la raíz de ella, y esos hongos me sirven para agricultura. Claro. Entonces, si le vemos desde ese punto de vista, interesante, ¿no? Y por ahí también hay estudios que se han hecho en Corea con esta planta, y se conoce que tiene ciertos efectos medicinales también, ¿no? Como muchas plantas en el mundo, entonces, pero no por eso vamos a dejar que continúe esa invasión, ¿no? Todo, incluso lo malo, tiene un poco de bueno, y entonces hay que tratar de encontrarlo. Vamos a dejar descansar a doña Susanita, no vamos a hablar más de ella, sino del libro que yo les indiqué al inicio. Este libro, Plantas de Quito, de Carlos Ruales, con quien estamos charlando. Él recoge descripciones de antiguos cronistas de la Real Audiencia de Quito y revela, por ejemplo, que en Iñaquito, que le llamaban para ese tiempo Añaquito, había lagunas a donde acudían tantos perdices, patos y garzas que cubrían el espejo de agua. Quito tenía mucho venado y conejos que incluso los usaban en el locro. Hemos comido el locro con queso, pero no, antes, hace 4 siglos por lo menos, incluso lo comían con venado y conejo. Había perdices, tórtolas, garzas, patos de agua y también muchos cazos o escarabajos. ¿No? Esa especie, ese escarabajo, ¿se ha perdido ya? Todavía existe el que denominamos comúnmente cazo blanco. Y casualmente yo lo he comido, ¿no? De chico. Con maíz tostado. Con chulpi. Claro, tostado en tiesto de barro, con chulpi y pedacitos de cebolla blanca y de ajo. Una proteína interesante, de paso. Claro, en otros países, en México, por ejemplo, todavía se consume decenas de especies de insectos, ¿no? O sea, es una tradición. Los chapulines, ¿no? Exactamente, tradición indígena americana, ¿no? Aquí hemos perdido muchas tradiciones, hasta esas, ¿no? Reitero, estamos con Carlos Ruales. En su libro me llama la atención que el Valle de los Chillos haya tenido frondosos bosques andinos, cuya madera sirvió para construir el Quito colonial. Lo propio en el monte de Uyumbicho. Eso hizo que a inicios de la colonia el Valle de los Chillos se pueble de muchos carpinteros hasta que agotaron la madera. Jorge Juan y Antonio de Ulloa, 2 personajes que aportan conciencia a la misión geodésica francesa en el siglo XVIII, ya encontraron la zona deforestada. ¿Qué especies maderables tenía ese valle, Carlos? Bueno, en el pasado había numerosas especies de árboles andinos y no solo hay que hablar de los árboles a la final, porque en los ecosistemas se asocian desde los árboles hasta las plantas pequeñas, herbáceas, de lecho, etcétera, ¿no es cierto?
Entonces, yo pienso que cuando hablamos, por ejemplo, de reforestación, ese término está incompleto para lo que deberíamos hacer en nuestro medio, porque nuestro medio fue un medio sumamente rico, no solo en árboles, sino en otras especies de plantas. Pero ya si hablamos de los árboles, en el pasado había bosques enormes de cedros, como es conocido. Humboldt llegó a ver unos cedros viejos todavía en el Machángara y finalmente desaparecen. Los arrayanes también eran árboles que había en esta zona. Así como hay guavos todavía en Tumbaco, los guavos se extendían hasta el Valle de los Chillos. Que lo reportó Humboldt también, ¿no? Claro, Humboldt recolecta con Bonpland por primera vez el guavo aquí en el Valle de Tumbaco, que fue una nueva especie para la ciencia, ¿no? Y de hecho, los guavos que vemos todavía en Tumbaco, en los Chillos, es una especie que se denomina Inga insignis, que fue descubierta por ellos aquí en el Valle de Tumbaco. Y había más árboles, casantos, había quichuares, habían muchos árboles. Había robles, alisos. Claro, pero no hay que confundir el roble nuestro con los robles europeos o los que ese género Quercus que va hasta Colombia y ese género, pero aquí en el Ecuador no tenemos el género de los robles que hay en Norteamérica o en Europa. Son otras especies que por la similitud se les denominó robles, ¿no? ¿Sí? Es decir, es un nombre impuesto. Exacto, en la colonia. Exacto, son nombres con los que ya los habitantes de acá les denominaban a los árboles por su similitud a árboles europeos, ¿no? Sí. Ahora, a más de Humboldt, hubo otros connotados botánicos que exploraron nuestro territorio, como la Condamine y los más granados de Europa. ¿Por qué en el siglo XIX hubo tanto interés europeo por la flora y fauna de nuestro territorio? ¿Qué explicación se puede dar? No sé si política, económica, científica. Claro, a ver, deberíamos regresar al siglo XVIII, porque ¿qué pasó en el siglo XVIII? Tuvimos la misión geodésica, ¿no es cierto? Sí. Con la Condamine, pero pocos saben que con la Condamine vino un médico botánico y de una familia de botánicos connotados de Francia. Él se llamó Joseph de Jussieu. Y Jussieu fue realmente el primer botánico científico, el primer botánico verdadero formado que estuvo en Quito y que estudió las plantas de Quito y sus alrededores, porque aquí hicieron sede los académicos, ¿no es cierto? Y también recolectó otras plantas del actual Ecuador en los recorridos que hacía con la Condamine, con Bouguer, ¿no es cierto?, para las mediciones y con todo el equipo de la misión geodésica. Entonces realmente la historia de la botánica científica en el Ecuador comienza con ese grupo. Y de esos descubrimientos, por ejemplo, hay plantas emblemáticas que muchos pueden tener en mente. Por ejemplo, si uno va al sur de Quito o sale hacia Papayacta, va a ver unas plantitas que tienen unas flores amarillas. Si uno se acerca, parecen zapatitos, parecen calcetines. Entonces, varias especies de ese género Calceolaria fueron descubiertas por este científico, mire. Y una de esas, por Jussieu, y una de esas, los zapatitos de Quito, ¿no? Sí. Que persisten, que están en los jardines nuestros también y que llaman mucho la atención. ¿Por qué los europeos tenían tanto interés
en este suelo, en este territorio? ¿Era el conocimiento por el conocimiento o acaso porque esa riqueza vegetal, animal, podía ser explotada bajo los criterios que imperaban en aquel tiempo? Bueno, finalmente sí tenían interés de ver la utilidad de todo, ¿no? Uh-huh. Pero en un esquema ya de manejo científico, ¿no? Y después de la misión geodésica, estamos hablando de alrededor de 1740, en España se promueven varias expediciones botánicas, ¿ya? Entre esas se promovió una expedición al Perú y Chile, que fue la expedición de Ruiz y Pavón, para estudiar la flora peruana y chilena. Estamos hablando de 1780 en adelante. Uno de los asistentes de esos dos científicos, que se llamaban Hipólito Ruiz y José Pavón, fue otro botánico de nombre Juan Tafalla, que a la final queda encargado de estudiar la flora de la actual costa del Ecuador, de Guayaquil. Y ahí podemos hablar del interés de la corona por las maderas de Guayaquil. Primero, que tenían fama, y segundo, para desarrollar la construcción de los barcos en el astillero de Guayaquil. Recuerden que en esa época los barcos se construían de madera y las mejores maderas estaban en Guayaquil. Entonces ahí estamos viendo un claro interés económico y estratégico de España por estudiar las maderas valiosas de Guayaquil, ¿no? Lo propio ocurriría con Francia o con Inglaterra, que tenían interés en nuestra flora. Claro, y si regresamos nuevamente a la misión geodésica, podemos hablar de la quina de Loja, que era muy importante en esa época, porque era la única cura para la malaria que se conocía, ¿no es cierto? A tal punto que la primera especie de quina nombrada para la ciencia por Carlos Linneo fue de una quina de Loja, pero es un caso curioso, ¿no? Es una de esas pocas veces que se nombra una especie sin tener la planta por delante para describirla. Y eso era es una cosa rara, ¿no? Riesgoso. Claro, pero ¿en qué se basa Linneo para describir la primera especie de quina? En un informe que envió la Condamine a la Academia de Ciencias de París. Claro. Con el informe de la Condamine, Linneo nombra la Cinchona officinalis, la primera especie. ¿Y Condamine se queda mucho tiempo aquí? El grupo de geodésicos se quedaron acá en el Ecuador de ahora, en la audiencia de Quito de esa época, 7 años. Pero el que se queda más tiempo fue precisamente Jussieu, el botánico. Él se quedó 11 años. Primero porque no se sentía a gusto con los estudios botánicos que hizo, porque veía que hay mucho más posibilidades de explorar en ese campo acá, ¿no? Y segundo porque a la final el presidente de la audiencia de esa época prácticamente le secuestra porque hubo una epidemia de viruela en Quito que mató a unas 10,000 personas, y el único médico bueno en la ciudad era Jussieu. ¿Corresponde ese tiempo al de Eugenio Espejo también? No, estamos hablando de décadas antes, ¿no? Décadas antes. Claro, sí. Por cierto, José Mejía Lequerica, el diputado quiteño de las Cortes de Cádiz, cuñado de Eugenio Espejo, ilustró numerosas plantas andinas que hoy se encuentran alojadas en bibliotecas botánicas de Madrid. Lo hemos visto. Hablamos de las postrimerías del siglo XVIII. José Mejía del Valle y Lequerica es nuestro primer botánico.
Depende. Si es que hablamos desde el punto de vista de formación científica, la respuesta es no. Aunque otros opinen lo contrario. Si fuera así, entonces Juan de Velasco debería ser el primer biólogo o botánico o zoólogo, porque escribió todo un volumen sobre historia natural, pero sin base científica, ¿no? Es un relato de historia natural, así se considera. En el caso de Mejía, lo que se sabe, hubo estudios del doctor Eduardo Estrella, es que él comenzó a recolectar plantas, a herborizar y a estudiar sobre botánica, pero instruido por un boticario español botánico que estaba radicado en Quito en esa época, de nombre Anastasio Guzmán. Entonces, por ahí él entró, digamos, en el lado de la ciencia botánica, ¿ya? Pero el hecho de quedarse como recolector no necesariamente es ser un botánico, es como en mi caso, ¿no? Yo no me considero un botánico, soy un botánico amateur. Yo estudio las plantas, no me gusta coleccionar plantas y hacer herbarios, sino me gusta buscar plantas vivas y rescatarlas. Soy otro tipo de botánico amateur. Y igual Mejía fue un botánico amateur. Entró en la botánica, pero nunca describió una especie. Un botánico que se denomine tal debería por lo menos haber nombrado una especie para la ciencia, ¿no? En todo caso, la ilustración, la manera como él dibujó, captó, no había fotografías, recordemos. Es que más que ilustración son herborizaciones. Es decir, colectar plantas y secarla y tenerla en una cartulina. Sí. Y esa es la manera como los botánicos la estudian y luego la describen y luego la nombran. Carlos, sí. Estamos en la segunda parte del programa. Quiero llegar a un punto que es importante, plantear cómo podemos conseguir un nuevo paisaje de las flores y de las plantas en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestro país, respetando su condición patrimonial. Y para ello quisiera solamente recordar algo. El escritor israelí Yuval Noah, en su libro Breve Historia de la Humanidad, dice que la evolución del ser humano a partir del Homo sapiens, que caminó durante cientos de miles de años, fue a su paso arrasando con lo que encontraba en el camino. En ese sentido, dicho comportamiento pervive en la actualidad, a pesar de que hoy somos menos nómadas que antes. Bueno, si es que la pregunta es por la flora, que es el ámbito donde yo me muevo, la respuesta es sí. Aquí estamos destruyendo todo. Y mientras más sea dentro de la ciudad, la historia es peor, ¿no? Uno no se da cuenta o hagámonos de esta pregunta, ¿no? Hay un cliché aquí en el Ecuador que es Ecuador, país biodiverso, ¿sí o no? Así es. Todos los que me escuchan me van a dar las... Ah, sí, claro. Tenemos de Yasuní, tenemos tales y tales áreas protegidas. Hay Galápagos, ¿no? Pero no nos damos cuenta que todas esas áreas protegidas están protegidas ahora. Y alrededor de eso era igualito todo, pues. No se han puesto a pensar en eso. Son lunares las áreas protegidas que están saltados aquí en el país, ¿no es cierto? Pero están en el norte, están en el centro, están en el sur. Son lunares. Las propias Galápagos. Y alrededor todo era así. Hasta que vino el humano, vino la agricultura primero, ¿no es cierto? Después el urbanismo, ya, tiempos más modernos. La producción en escala. Exactamente. Entonces, primero, vean, la costa, cuando Humboldt va a la costa, había unos bosques inmensos, hermosos, de una biodiversidad tremenda.
¿qué hay ahora? Miles de hectáreas de caña de azúcar o de banano o esto que el otro, ¿no? Uh-huh. Pero ¿y qué ocurriría si eso no existiera? No podríamos tampoco sobrevivir. Es que el problema es que se desarrolló mal eso. Está bien que haya caña o que haya banano, pero no destruyendo todo. Debíamos haber dejado como una telaraña de movimiento vegetal y animal, que todavía podemos hacerlo aquí en Quito, por ejemplo, que tenemos quebradas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. O sea, las quebradas deberían ser unas venas que conecten un poco el parque metropolitano, las laderas del Pichincha, los ríos como el Machanga, el San Pedro, ¿no es cierto? Y que sean unos corredores de biodiversidad. Uh-huh, uh-huh. Pero ¿qué pasa? Para la gente una quebrada es un basurero, es una zona de malandrines, ¿no es cierto? Y muchas terminan siendo rellenadas. Recordemos que Quito estuvo atravesada por más de una decena de quebradas. Esa ha sido la manera también de conseguir espacios para poblar más y generar otro tipo de vínculos. Es así, pero es que no son amigables las quebradas para construir. Y eso es lo único, una de las cosas positivas de las quebradas, que como algunas son escarpadas, ¿no es cierto? Ahí hay todavía vegetación nativa y patrimonial que hay que cuidar y conservar. Pero la gente cree que es mala hierba. Resulta que si uno se camina una de esas quebradas, yo lo he hecho, como algo conozco de las plantas de acá, en un recorrido de una mañana encuentro 120 especies de plantas que para la ciencia son de Quito. Esas que descubrió Jussieu, esas que descubrió Humboldt y Bonpland, las que descubrió Hall, las que descubrió Jameson, Sodiro, Harvey, todos los científicos que han estado por aquí. Francis Hall. Y no sabemos exactamente Francis Hall, pero como no sabemos de eso, son mala hierba, no tienen valor. Pero es falso, son parte de nuestra historia, están ligados a esos personajes, son nuestras. ¿Sí? Son nuestro vínculo con la naturaleza quiteña. ¿Y por qué hay ese menosprecio? Primero, decir que en las quebradas subsisten porque no había accesibilidad del ser humano. Pero ¿por qué hay ese menosprecio? ¿No entendemos el valor patrimonial de estas? Yo pienso que va más allá, es una raíz histórica, cultural, ¿no? Que no tiene que ver necesariamente con las plantas, sino con la mentalidad del desprecio hacia el indio. No quiero menospreciar a nadie con ese término, pero históricamente ha pasado eso, ¿no es cierto? El más débil ha sido siempre pisoteado, despreciado. Entonces, esas son más débiles, no son bonitas, no tienen pinta de estar en un jardín. Entonces le desprecio. O sea, yo pienso que va ligado a otra cosa más allá de solo respetar o no la biodiversidad, ¿no? Es un problema cultural. Es un problema cultural a mi manera de ver. Es la estratificación social también. Exactamente. Lo que genera ese menosprecio. Es lo que yo pienso. A lo propio. Estoy convencido de eso. Aquí hay plantas, arbolitos que incluso llevan placas. Sí. Que diversos municipios, no sé si hasta el propio gobierno central, a lo largo del tiempo han ido colocando. La placa del arbolito de Japón, de tal país, de tal país. Eso resulta también en esta línea de desconocer lo propio, o es más bien una visión más cosmopolita de acceder también al conocimiento de otras especies. O sea, en buena hora que se conserve esas araucarias gigantes que hay por ahí, o esos cipreses que hay en el ejido, ¿no es cierto? Finalmente están ligados también a nuestra historia. Esas coníferas, esos árboles viejos del ejido fueron sembrados por Sodiro, que fue un botánico traído por García Moreno a la primera Politécnica Nacional, ¿no?
Desde ese punto de vista lo veo así, ¿no? Pero hay mucho más que conservar un árbol que tiene más de 100 años, ¿no? Porque nosotros somos dueños de una biodiversidad capitalina. Es lo que les decía, vean. No hay que irse a una reserva para encontrar biodiversidad. Hay que salir a la primera quebrada de Quito y ahí está la biodiversidad de Quito, que todavía queda ahí, ¿no? Pero ya no se ven árboles porque ya se bajaron todos. Quedan unos arbustos, quedan unas hierbitas, pero esos arbustos y esas hierbas, aunque no lo crean, para la ciencia fueron descubiertas aquí en Quito. Muchas de esas. Son quitensis. Son quiteñas. Hay más de 30 especies con ese topónimo. Ajá. Quitoense, quitensis, ajá, quitoense. Para la ciencia importante, pero para el ser humano en general no se le ha dado la importancia. ¿Cuáles de estas, valdría enumerar 3, 4, 5, deberían tener una prioridad en la conservación? Porque en caso contrario, estas endémicas van a desaparecer. Claro, entonces hay que aclarar el término, ¿no? O los términos. Tenemos plantas endémicas aquí en la olla de Quito, que es una planta endémica que solo está aquí en esta olla. No está ni en Ambato, ni en Cuenca, peor en Pasto, ¿no? Están aquí, tiene una restricción geográfica muy concentrada, muy pequeña, ¿no? Depende, hay endémicas de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, un estudio que hice en Alausí, hay endémicas solo de esa zona. Esas no se encuentran más allá. Hay otras endémicas que, por ejemplo, compartimos un poco el sur del Ecuador, el norte de Perú. Es una región más amplia. Y hay las nativas que tienen una dispersión más amplia, ¿no? Puede haber árboles, por ejemplo, el cholán. Muchos han de haber oído de ese árbol, el cholán, que tiene flores amarillas, que hay acá en Quito. Ese le encontramos desde México hasta Argentina. Tiene una distribución amplia, ¿no? Pero es un árbol nativo de América y está aquí también en los Andes del Ecuador, ¿no? Hay otros árboles que están restringidos acá. También, por ejemplo, el guavo, que crece aquí en el valle de Tumbaco. O sea, se ha ido a Cuenca, pero más porque le han llevado y le han sembrado ahí. Y máximo también se han ido llevando a Popayán, pero no porque es de esa zona, sino que está en algún parque. Y no hay más, ¿no es cierto? Y ese guavo fue nombrado emblema de los valles de Quito en la administración del alcalde Barrera, así como fueron nombrados otros árboles. Por ejemplo, el arrayán de Quito, descubierto por Francis Hall en Quito, es el árbol emblema de Quito. El arrayán que nos sirve para la colada morada. Ojo. Exactamente el mismo. Y la madera era tan buena que ya no quedan arrayanes, sino como ornamentales. Triste, ¿no? Pero arrayán también hay en otras ciudades del país. Loja, por ejemplo, sí, tiene un buen arrayán. Hay que saber que hay varias especies que se denominan arrayanes, ¿no? Del mismo género, incluso de otro género, le llaman arrayán, ¿no? Entonces no hay que confundirse. Por eso yo le llamo el arrayán de Quito, Myrsiantes halli. Entonces, ya hemos dicho el guavo, el arrayán. ¿Qué otra especie debería ser particularmente conservada? Hay otra especie que también se nombró emblema de las quebradas, que es justo una especie con el topónimo quitensis, es la mimosa quitensis. Algunos le llaman algarrobo, pero es uno de los algarrobos. Hay un algarrobo gigante o grande que es el árbol que se ve cuando uno baja a Guayabamba, pero la mimosa quitensis, este algarrobo pequeño, un algarrobo pequeño, se le encuentra más subiendo a Quito en la vía Guápulo, por ejemplo. Es relativamente abundante ahí, pero ya no hay en otros sitios, ¿no? ¿Tendríamos estas especies que sembrar en los jardines, en los parterres, en los parques? ¿Qué es lo que
Deberíamos ser como ciudad. Sí, eso es lo que se debería hacer, pienso yo, ¿no? Y los últimos años hay que reconocer, ¿no?, que el municipio, sobre todo en el vivero de las cuadras, ha estado multiplicando algunas especies de estos árboles nativos nuestros, y últimamente he visto que les están ya trasplantando en algunos parterres en Quito, ¿no? Uh-huh. Pero son pocos especímenes y yo pienso que esto hay que hacerlo con más fuerza, ¿no? Uh-huh. Más especies, más árboles, y no solo árboles, sino los arbustos que les decía, o las herbáceas, ya para ornamentación en parterres. Tenemos lindas plantas nativas, ¿no? Ahora, estas especies introducidas le han generado problema a las nativas en cuanto a consumir nutrientes, ocupar espacio. Y allí se me viene a la memoria que García Moreno, entiendo que pretendió reforestar, y por eso trajo incluso el eucalipto de Australia. ¿Qué explicación científica o qué validación científica se puede dar a ese hecho? ¿Había razón de hacerlo? ¿Le sirvió o no a este territorio? Bueno, hay que ubicarse en esos años en el Ecuador, ¿no? Me refiero hay que analizar el paisaje que existía en ese momento en la sierra del Ecuador. Uh-huh. Muchos no saben que era prácticamente un paisaje y lo describen estos viajeros que han venido acá, ¿no? Era el paisaje totalmente pelado, ya no tenía bosques, uh-huh. Sobre todo ya las provincias centrales, ¿no es cierto? Incluso algunas zonas, la ladera del Pichincha o las lomas al sur de Quito, hacia el este, ya no tenían vegetación. ¿Por qué? Porque en esa época el combustible que se utilizaba era la leña, ¿no es cierto? Entonces, a través del tiempo, además de las construcciones para ya sea las iglesias o las casas de Quito, también se utilizaba la madera como leña, como combustible para la cocina, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, esa fue la razón por qué se deforestó la sierra y por qué García Moreno, en un movimiento, a mi parecer, inteligente, conoce del eucalipto y hace traer las semillas del eucalipto a través del embajador en París. Y esas semillas que llegan en mal estado, las envía a Ambato. Y en Ambato las siembran en 2 quintas, una de esas en la quinta La Liria de los Martínez, ¿no es cierto? Martínez. Porque no recuerdo el nombre del padre de Luisa Martínez, y de ellos era conservador, estaba con García Moreno, había esa amistad, entonces por eso, y tenía ya también su nombre en este tema de las plantas y eso, los Martínez, ¿no es cierto? Uh-huh. Siembran ahí y con éxito crecen los primeros eucaliptos y crecen rápido, y a partir de ahí es que se va generando la semilla de las nuevas siembras, y se comienza a expandir la siembra de los eucaliptos en la sierra. Y se prolifera por toda la sierra. Pero, o sea, lo que está proliferado es por las plantaciones, no es que sea proliferado como las susanitas y como una planta invasiva. Uh-huh. Todo lo que se ve es sembrado, es plantado como bosque, ¿no es cierto? Pero con una capacidad reproductiva enorme también del propio eucalipto, ¿no? O sea, más que reproductiva, es un árbol de crecimiento rápido, ¿no es cierto? Uh-huh. Esa es una de las ventajas. Y algunas personas no les gusta o están en contra del eucalipto, que en principio sí, efectivamente, si el eucalipto está solo puede afectar los suelos, puede degradar los suelos, pero
fue una salvación para lo que quedó de bosque andino y de flora nativa en la sierra. Nos quedan 2 minutos, Carlos. Quisiera que hablemos finalmente de las frutas propias, ¿no? de esta parte, de este distrito metropolitano de Quito. Hablemos de la chirimoya, del aguacate, de la guava, de la granadilla, de la frutilla, ¿no? Para que todos sepamos, esto es de este suelo y tienen un valor enorme. Tienen que saber algo más, ¿no? Y volvemos a la parte que asociada a la ciencia, a la botánica, ¿no? Y así como se nombró el arrayán o el guavo, se le puede considerar al guavo una fruta también, ¿no es cierto? Se nombró a la mora de Castilla la fruta emblema de Quito y nadie sabe eso. La mora de Castilla, que es la mora más rica del mundo en sabor, en calidad organoléptica, para las ciencias de Quito. Fue recolectada por un botánico alemán que servía al herbario de Londres y la recolectó en los jardines de Quito. Y con esa planta se nombró la especie para la ciencia. La mora de Castilla, que no es de España. Mora de Castilla significa la mejor mora, no porque es de España, es de Quito. Eso para comenzar, ¿no? Pero no todo se queda ahí. ¿Han oído del babaco? ¿Han oído del chihualcán o del chamburo? También para la ciencia son de Quito. Recolectados por un botánico sueco que estuvo en Quito a comienzos del siglo XX, y con esas muestras se nombraron las especies. Es decir, Quito tiene más de una fruta propia de la ciudad. Y bueno, hay las otras a las que te refieres. El aguacate, que bueno, las variedades que se cultivan son mexicanas de origen, aunque se le llame guatemalteco. Hay varias especies de taxos que son andinas, ¿no es cierto? La granadilla también es andina, pero quizá no está en Quito tanto, pero está en el noroccidente de Quito, la naranjilla, Solanum quitoense, nombrada en honor a la audiencia de Quito, no a la ciudad de Quito. Excelente, brillante la información, útil y que nos ilustra muchísimo respecto de la riqueza que tiene este suelo y que de verdad hay que mirarlo con atención para preservar. Sirve también para la identidad. Cuando mencionas a la mora, desde la comunicación digo, esta mora merece estar en afiches. Carlos, muchas gracias, un placer conversar y pendientes seguiremos del trabajo que hace Carlos. Ahora mismo hay un trabajo de Humboldt que está en proceso y esperamos verlo pronto en la luz de esta ciudad. Muchas gracias por esta oportunidad y espero que esto haya sido un aporte y que los quiteños comiencen o vean todo lo que tenemos y lo que estamos perdiendo si no hacemos algo al respecto. Muy bien, muchas gracias amigas y amigos por acompañarnos semana a semana a través de Radio La Red 102.1 FM. Si por alguna razón no pudo escucharnos el domingo a las 10, hágalo a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Instagram, en Facebook. Allí encuentra usted a cualquier hora del día o de la noche. Hablemos de Quito con Rodolfo Muñoz. Un gran abrazo y que pasen muy bien. Hasta pronto. Respetable audiencia, por ahora concluye Hablemos de Quito. Agradecemos su sintonía y le invitamos a un nuevo encuentro el próximo domingo para seguir descubriendo los secretos de Quito y de su gente. La Red 102.1 FM y en la web www.lared.com.es.